el 1 de mayo, Día del Trabajador, así que permíteme empezar la clase saludando a todos ustedes. Todos trabajamos en alguna manera u otra, sea fuera o dentro de la casa, así que un saludo especial. Espero que hoy puedan tener algo de descanso, que puedan tomar unas horas libres para poder recuperar las fuerzas, y damos gracias a Dios por lo que nos da para hacer aún en tiempo de estado de emergencia. Dios pone cosas en nuestras manos para hacer, y como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada mejor que disfrutar el trabajo que Dios nos da y poder comer alegremente con la familia donde estamos viviendo. Así que vamos a darle gracias a Dios esta mañana por este día, y luego vamos a estudiar el segundo capítulo de Daniel. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu amor en nuestras vidas. Gracias que nos das un día más para vivir. Señor, este es un día que la humanidad ha separado o señalado para celebrar el trabajo. Leemos en Génesis, Señor, que tú diste a Adán trabajo y que el trabajo dignifica al ser humano. Padre, pedimos que tú nos ayudes a dedicar nuestro trabajo. No importa lo que sea, Señor, aunque sea algo muy sencillo, que lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Acompáñanos ahora, Señor. Gracias por este hermoso libro y gracias por la oportunidad de estudiar un poco más. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, estamos en capítulo 2 de Daniel, habiendo visto cómo Daniel experimentó la bendición de Dios, aprobando el examen de inicio para poder trabajar en la corte de Nabucodonosor, y ahora vamos a verlo en acción en esa corte en el capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar los primeros 13 versículos. El capítulo 2 se divide en 3 partes. Primero tenemos la descripción del contexto en el cual se dio el sueño. Esos versículos 1 al 13. Luego del versículo 14 en adelante tenemos la reacción de Daniel ante la emergencia que se dio. Eso va del versículo 14 hasta el versículo 30. Y luego tenemos la descripción del sueño y la explicación, que va del versículo 31 hasta el fin del capítulo. Así que lo vamos a estudiar así en 3 secciones. Esta mañana vamos a estudiar entonces el sueño del rey Nabucodonosor, más el contexto del sueño. ¿Ok? En primer lugar, veamos el contexto histórico. Voy a detenerme aquí, hermanos, porque muchas veces muchos creyentes, cuando van al capítulo 2, van de frente a la estatua y se pierden muchas lecciones importantes que debemos aprender en los primeros 13 capítulos. Por eso yo quiero ir lento y extraer esas lecciones, porque están ahí en la palabra de Dios para nosotros. El contexto del sueño, entonces. Miren versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Tenemos que notar ahí la expresión el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Si se acuerdan, en un estudio anterior vimos que Nabucodonosor empezó a ser rey el año 605 a.C., el mismo año de la primera conquista de Jerusalén y el año cuando Daniel y Ezequiel fueron llevados al exilio. Luego hemos visto que Daniel, estando en Babilonia, pasó 3 años preparándose para ser asesor del rey. Y al fin del capítulo 1, él aprueba el examen de ingreso y entra a trabajar en la corte del rey. Pero aquí habla del segundo año del reinado. ¿Cómo explicamos eso? Algunos, un poco preocupados porque
como vamos a ver en un momento, cuando el rey piensa matar a los magos y consejeros, la vida de Daniel está en riesgo. Pero si Daniel es solo un estudiante todavía, entonces ¿cómo su vida estaría en riesgo? Por eso algunos interpretan la frase el segundo año como el segundo año después que Daniel empezó a ser consejero del rey. Personalmente me parece que eso es forzar un poco el texto y quizá sin necesidad de hacerlo. Me parece que es mejor tomar el segundo año tal como está, indicando que esto ocurrió mientras Daniel se estaba preparando todavía para ser un consejero. Entonces, ¿cómo explicamos que su vida estaba en riesgo cuando el rey manda matar a todos los consejeros? Es que de repente no hay que pensar en esta capacitación como las profesiones hoy en día. Mayormente hoy en día, cuando vas a estudiar para ser médico, hasta que no te gradúes, no eres considerado médico. Pero en los tiempos antiguos, cuando te formaban en una profesión, muchas veces lo que pasaba era, desde el primer día de tu capacitación, no estabas solo estudiando, sino que ya estabas haciendo algunos trabajos de menor categoría, digamos, para que vayas aprendiendo en el mismo trabajo. Me parece que eso fue lo que pasó con Daniel, y explicaría cómo la vida de Daniel estaba en riesgo, aunque formalmente no había aprobado el examen todavía. De ser esa la interpretación correcta, entonces estamos hablando de algo que ocurrió más o menos el año 604 o 603 antes de Cristo. Recuerden, hermanos, que cuando estamos hablando de antes de Cristo, son como números negativos en matemática. Y cuando quieres avanzar, tienes que reducir los números, ¿ok? Algunos se complican a veces esto, pero estamos hablando de algo que ocurrió más o menos el año 604 o 603 antes de Cristo, cuando Daniel tenía 18 o 19 años, es decir, era muy joven todavía. Mucho más importante que el contexto histórico es el contexto psicológico. Ahora, esto no lo vemos hasta el versículo 29. Y esto es interesante y lo vamos a comentar más adelante, pero por mientras solo quiero notar con ustedes lo que dice el versículo 29. Daniel está hablando ahora al rey, le está por contar el sueño, pero primero le da a entender al rey que Dios le reveló a Daniel la condición psicológica del rey que explica el sueño. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Ok? Entonces, cuando él se va a la cama esa noche, no se fue a la cama tranquilo. Se fue a la cama preocupado. ¿De qué estaba preocupado? De lo que sería en lo porvenir. Es decir, él había heredado el reino de su padre. Lo había consolidado y ahora estaba plenamente ejerciendo su papel de rey. Pero de repente le infunde una intranquilidad y se pregunta: ¿por cuántos años seré rey? ¿Me atacará algún imperio grande? ¿Tendré enemigos en la corte que me van a querer atacar? Porque no hay que pensar en ese tiempo donde no había democracia, era una monarquía despótica, que el líder tenía su vida garantizada. Siempre había tensiones con rivales como hermanos, había tensiones con líderes militares que no le gustaba cómo el rey estaba ejerciendo su autoridad,
Así que la vida de un líder, de un déspota, no siempre es una vida tranquila. Y parece que esa noche se fue a la cama un tanto preocupado, pensando qué va a pasar más adelante, por cuánto tiempo seré rey. Eso explica en parte el sueño. Pero ahora noten conmigo el contexto político, que quizá también explica la condición psicológica de este hombre. Porque miren la manera que él habla a sus consejeros, el rey, en versículos 8 y 9. El rey respondió y dijo, yo conozco, y recuerden hermanos, él está hablando a sus consejeros. Se supone que son sus hombres de gran confianza, en quien él está dependiendo para poder tomar buenos consejos para su reino. Pero miren cómo él habla aquí. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido, y no me mostráis el sueño. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Noten aquí lo que él está diciendo con estas palabras. En primer lugar, él se da cuenta, quizás por cosas que habían pasado antes, que estos consejeros en realidad no eran tanto de confiar. Recordemos que Nabucodonosor es joven todavía. No sé qué edad tendría, pero no tendría mucho más de 20, 25 años. Los asesores, algunos tendrían años en el trabajo. Y de repente Nabucodonosor siente que algunos consejeros lo están mirando mal, como demasiado joven, neófito para el trabajo. Y él siente, justamente, él siente que lo están menospreciando. ¿Por qué lo digo? Por esa frase, entre tanto que pasa el tiempo. Como decir, él está sintiendo que los hombres le hablan, ponen este pretexto, el otro pretexto, solo para que pase el tiempo, esperando que el rey se va a olvidar del asunto. Como que lo están tratando como un niño malcriado, que le da suficiente tiempo y se aburre y va a otro tema. Y le molesta el rey que lo traten así. Es más, él dice, me están preparando una respuesta mentirosa. O sea, él siente que sus mismos consejeros le están mintiendo. Razón tendrá por decir eso. Pero no solo una respuesta mentirosa, sino una respuesta perversa. ¿Qué significa eso? Una respuesta para su mal. Podría ser que en los días, las semanas antes, él se ha dado cuenta que cuando pedía consejos a los asesores, le daban malos consejos, como queriendo hacer que el rey se equivoque, tome malas decisiones, que le vaya mal para él. Así que el rey no se siente nada seguro. Está queriendo gobernar este enorme imperio y necesita asesores y consejeros, pero él percibe que los asesores y consejeros están en contra de él, le mienten, le engañan, malas respuestas. Así que, hermanos, este es el contexto en el cual este rey se va a la cama una noche profundamente preocupado. No sabe qué hacer. Vamos a ver la siguiente imagen. Ya, vamos a ver ahora lo que él soñó esa noche. Vamos por partes, ya por partes, no te preocupes. Un hermano de nuestra iglesia, he descubierto que tiene una linda habilidad artística. Él está ayudando, creando varias imágenes
para cursos que estamos enseñando y es el hermano José Reque. Así que, hermano José, quiero reconocer y darte gracias por tu apoyo a la Academia Bíblica de la Iglesia con las imágenes que estás dibujando. Esta vez no es una imagen que le he hecho a mano, pero la he preparado para este curso. Vamos a ver, siguiente parte. Lo que el rey vio fue una visión profética. Siguiente. Vio una enorme estatua en su sueño esa noche. Esta fue más o menos la estatua que él vio, enorme estatua. Vamos a ver qué representa en forma introductoria. Siguiente. La estatua representa 4 imperios. Vamos a ver más adelante 4 metales representa 4 imperios principales. Estos imperios iban a dominar Israel hasta la primera venida de Cristo. Noten eso. Hasta la primera venida. 4 reinos hasta la primera venida. Luego los pies. ¿Qué representan los pies? Un imperio mundial que va a surgir antes de la segunda venida. ¿Ok? 4 imperios hasta la primera venida. Luego un gran intervalo. Y un imperio más antes de la segunda venida. Y luego el rey vio una piedra. La piedra simboliza el reino eterno de Dios. Y esta piedra vino corriendo y tumbó la estatua. Eso fue lo que el rey vio esa noche. ¿Ok? Lo vamos a estudiar más adelante. Pero primero quería mostrarles y reconocer el trabajo del hermano José. Siguiente imagen. Sigamos con el tema del sueño del rey. Vamos a ver ahora la demanda del rey. Habiendo notado el contexto histórico, ahora estamos en una mejor posición de entender la demanda del rey. Lo primero que vamos a notar es que el rey demandó algo sumamente inusual. Y aquí hay que prestar atención para no perder los detalles y entender bien lo que la Biblia está diciendo. Vamos a leer versículo 2 al versículo 5. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Así que si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos. ¡Wow! ¡Qué tremenda demanda de parte del rey! Noten lo que él está pidiendo entonces. Él no está pidiendo simplemente que interpreten su sueño. Él quiere que los magos le cuenten el sueño. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no confía en estos hombres? Ahora, se supone que si un mago realmente tiene poderes sobrenaturales, un hechicero, se supone que debe poder contar el sueño. Así que el rey está poniendo a prueba si estos hombres realmente son lo que dicen ser. Y lo está haciendo porque duda su lealtad hacia él. Ahora, para que entendamos bien lo que está pasando aquí, algunas personas piensan que el rey realmente se olvidó el sueño. Y como se olvidó el sueño, está desesperado por que alguien le cuente el sueño. Pero eso no tiene mucho sentido, por 2 razones. En primer lugar, si él realmente se olvidó su sueño, puedes inventar cualquier sueño.
Y el rey, ¿cómo va a saber si se olvidó? Pero mucho más difícil. El versículo 1 dice que el sueño que él tuvo le perturbó tremendamente. Ahora, yo soy una persona que nunca sueño, o por lo menos nunca me acuerdo de un sueño. De vez en cuando tengo un sueño un poco fuerte, y ese sueño sí me acuerdo, a lo menos por media hora. Muy difícil que un rey tenga un sueño tan perturbador y se olvide así nomás. Ahora, cuidado con lo que leemos en la Reina Valera en versículo 1. Hay una confusión aquí en la Reina Valera. Dice, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se le perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Y algunas personas leyendo eso en español dicen, ya ves, se le fue el sueño, se olvidó el sueño. Pero hay que notar aquí que la Biblia no fue escrita en español, sino en hebreo. Y cuando vamos al idioma hebreo, vamos a ver que, aunque aquí la palabra sueño se repite en la Reina Valera, en hebreo son dos palabras diferentes. ¿Ok? La primera palabra es la palabra jalom. Jalom. Eso es la palabra que se traduce sueños. Y esta palabra jalom en hebreo significa soñar. Tener algo en tu mente cuando estás durmiendo en la noche. Así que Nabucodonosor tuvo sueños en la noche. Pero luego cuando dice, y se le fue el sueño, no está diciendo, se le fue lo que soñó. Porque está usando ahora otro verbo, el verbo sheina, sueño, que significa dormir. Así que, para que no nos confundamos, es mejor traducir en la siguiente manera. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y ya no pudo dormir más. ¿Ok? Ya no pudo dormir más. Ese es lo que el hebreo está diciendo aquí. Para que no nos confundamos con el doble uso de sueño en español, pero en hebreo dos palabras. Así que, hermanos, no es que el rey se olvidó del sueño. El rey pretende, miente, diciendo que se olvidó, para probar a los magos. Ahora, los magos saben bien que él está mintiendo. Porque si no supieran que él estuviera mintiendo, ellos inventarían cualquier sueño. Pero ellos le late por las razones que acabo de mencionar. Le late a los magos que el rey sabe muy bien lo que él soñó. Y el momento que un mago invente un sueño, el rey ya lo descalifica o peor, lo mata. Así que están en apuros. Pero noten esta demanda inusual. Mayormente los reyes contaban el sueño y pedían que sus asesores o magos o lo que sea le contaran alguna interpretación. Así que una demanda inusual. Pero también, hermanos, noten esto. Una demanda brutal. Porque notaron versículo 5 al final. ¿Qué es lo que el rey amenaza? Si no me muestran el sueño y la interpretación, serán hechos pedazos. Ni siquiera dice van a ser encarcelados o van a ser ejecutados, digamos en forma decente. No, van a ser hechos pedazos. Y para colmo, sus casas serán convertidas en muladares, en lugar para letrinas, en la ciudad de Babilonia. Pero, versículo 6, al revés, al inverso, si me muestran el sueño y la interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honor. Así que es una demanda brutal, pero también acompañado por una gran recompensa, la promesa de una gran recompensa. Ahora, ¿qué van a hacer estos hombres frente a esta demanda inusual y brutal del rey?
Veamos ahora, hermanos, el error de los consejeros. Los consejeros cometieron algunos grandes errores aquí en su respuesta. Primero, los consejeros dicen, como le palabrean, como decimos, al rey, diciendo, mira rey, esto y lo otro, cuéntanos el sueño y te vamos a contar la interpretación. Y el rey se pone firme en versículo 9 y repite la amenaza. Ahora viene la respuesta de estos hombres. Y aquí vamos a ver grandes errores. Primer gran error. Ellos dijeron, no hay hombre que pueda hacer eso. Verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey, dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Vamos a ver el lunes que fue un gran error, porque ahí estaba Daniel. Y Daniel sí podía hacerlo. Se equivocaron ahí. Y lo repiten en versículo 11. Dicen a la mitad del versículo 11, no hay quien lo pueda declarar. Bueno, muy pronto van a ver que sí había alguien. Y su nombre era Daniel. Primer error. Segundo error. Ningún rey preguntó esto, ningún rey pidió esto. ¿No es cierto? Versículo 10. Ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago. Bueno, quizás estrictamente no podría ser. Pero viene a la mente el caso de José, el sueño que le contó al rey de Egipto. Y a lo largo de los años, creyentes han servido muy bien a reyes en diferentes maneras. Así que esto de ningún rey ha pedido interpretar un sueño así, tampoco es del todo cierto. Pero el error más grande de todos es el versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses. Y ahora noten estas palabras, cuya morada no es con la carne. ¿Qué están diciendo? Los dioses no se comunican con los hombres. Ahora, enseguida que dicen eso, socavan su propio negocio. Porque se supone que como magos y hechiceros, esta es su tarea, comunicarse con los dioses y que los dioses les revelen cosas. Y aquí ellos están reconociendo honestamente, los dioses no moran con nosotros. Pero es un error. Porque en poco van a encontrar que hay un hombre en la corte que sí escucha a Dios. Y Dios comunica a los hombres, en este caso a través de Daniel. Así que fue un gran error de parte de los consejeros. ¿Ok? Notar esos detalles. Para terminar, veamos la orden del rey. Cuando el rey escucha esta respuesta de los consejeros, en primer lugar se enojó feo, muy fuerte, versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios en Babilonia. Noten no solo la ira, sino su irracionalidad. Porque lamentablemente muchas veces, cuando nos airamos, perdemos la cordura. Y esto fue lo que pasó aquí, se volvió irracional. ¿Por qué lo digo? Porque matando a todos sus consejeros, ¿sí iba a ayudar? ¿Le iba a ir mejor? Porque para gobernar su reino, él necesitaba a estos hombres. De repente, él podía continuar reinando sin saber el sueño. Pero lo que queda claro, no podía gobernar sin sus asesores. Y mandar matar a todos. Un acto de tremenda irracionalidad. Y en tercer lugar, noten que en versículo 13 indica que había una amenaza también para Daniel. Porque versículo 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. De repente este joven Daniel y sus amigos
sin ninguna culpa de ellos. Su vida está en peligro por la irracionalidad del rey y por la falta de ética de parte de los magos y los consejeros. Vamos a terminar viendo lecciones, 3 lecciones que podemos aprender esta mañana. Lección número 1. Dios conoce nuestros corazones. ¿Recuerdan lo que yo dije al comienzo del contexto psicológico? El rey se va a la cama preocupado. No es creyente. Es un pagano. Es un rey pagano que ha atacado al templo de Jehová. Ha sustraído los utensilios del templo de Jehová. Y aún así, Jehová conoce su sueño, sus pensamientos. Y en cierta manera Dios se compadece de este hombre. Y hermanos queridos, si Dios conoce los pensamientos de los inconversos y se compadece de ellos, ¿cuánto más se va a compadecer de los pensamientos de sus hijos? Cuando algún día vamos a la cama y no podemos dormir porque estamos preocupados. Permítame animarle esta mañana sobre la base de la palabra de Dios. La próxima vez que vas a la cama intranquilo, ansioso, preocupado, recuerda esto. Dios sabe exactamente lo que estás pensando. Nada está escondido de la mente y el corazón de Dios. Segunda lección. Aprendamos la importancia de controlar nuestra ira. Hay situaciones en las cuales la ira es justificada. Pero aun cuando la ira es justificada, tenemos que controlar la ira. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Cuando entró a Jerusalén esa semana antes de morir y vio el tremendo desorden en el templo. Muchas personas piensan que en ese preciso momento el Señor como perdió los papeles y agarró un látigo y empezó a correr a todos. No han leído el relato en Marcos. Porque el Evangelio de Marcos dice lo siguiente. El Señor entró al templo por la tarde y vio el desorden. Y viendo que era tarde, digamos las 4 o 5 de la tarde, decidió no era el momento para limpiar el templo. Así que él se fue a Betania, tranquilo aparentemente, a cenar, a dormir, se levanta, el día siguiente viene al templo y ahí recién limpia el templo, el día siguiente. Eso muestra la ira bajo control. Y eso para nosotros, hermanos, es muy importante. En tercer lugar, tenemos que aprender a confiar en Dios. Estos magos no conocen nada de Dios. Dicen es imposible. El rey está pidiendo algo imposible. Si tan solo hubieran conocido a Dios, habrían confiado en Él. Y nosotros que conocemos a Dios, tenemos razones de sobra por confiar en Él. Así que en este tiempo de cuarentena, no nos desesperemos. Dios sabe lo que está pasando. Él sabe nuestros pensamientos. Tenemos que confiar en Él, porque Dios sí mora con los hombres. Dios está con su pueblo en tiempos de cuarentena. Y podemos acercarnos a Él y encomendar nuestras vidas en sus manos. ¿Ok? Vamos a orar para terminar esta mañana. Gracias por su atención. Descansamos el fin de semana. El lunes volvemos otra vez. Permítame darles un corto aviso a los hermanos Ecobicorti. Nos hemos enterado que el domingo en la mañana va a haber un corte de fluido eléctrico, de 5 a 9 de la mañana. Así que vamos a empezar el culto a las 9 de la mañana, no a las 8, a las 9, cuando vuelva el fluido eléctrico y la academia bíblica va a correr 1 hora. No va a ser a las 10, va a ser a las 11 de la mañana, la academia bíblica el domingo, por asuntos de fuerza mayor por el fluido eléctrico. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar entonces. Padre amado, gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra. Ha sido, Señor, algo
enriquecedor para nosotros. Padre, enséñanos a confiar en ti, aun cuando la situación parece desesperante y no hay salida. Tu palabra ha prometido, Señor, que siempre en la prueba va a haber una puerta de escape si tan solo confiamos en ti. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que haya sido un alimento espiritual para nosotros esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.